Hoy quisiera compartir unos pasos muy importantes, pero sobre todo pasos bíblicos para la renovación espiritual. Y vamos a pensar en este tiempo que ha sido un tiempo muy difícil para muchos hogares, muchas personas, familias en el mundo entero. Y a medida que hemos pasado por esta prueba de fuego, algunas personas han tomado unas nuevas directrices espirituales en su vida. Y con los que he podido compartir testimonios de estos tiempos, veo en ellos ese deseo de renovar su vida espiritual en el Señor, de ser mejores, de consagrar. Han entendido la importancia de la vida, la importancia de tener estos tiempos nuevos en el Señor. Y vamos a usar como ejemplo de renovación espiritual a un rey de Judá en el Antiguo Testamento. Fue un rey muy especial porque fue un hombre que tuvo en su corazón el deseo de restaurar cosas en su vida, en su país, en su familia. Y vamos a aprender estos principios que encontramos en la Biblia para que hoy tomemos la decisión de renovarnos espiritualmente. Ezequías fue un rey justo de Judá. Y este hombre vivió en los tiempos del Antiguo Testamento y reinó durante 29 años sobre Judá, sobre su pueblo. Alguien que le ayudó mucho a este rey en su trabajo espiritual fue el famoso profeta Isaías. Isaías ayudó y este hombre, por medio de su renovación y sus decisiones espirituales, arrasó de su vida la idolatría de su nación, de sus familias, destruyó todo tipo de idolatría a dioses falsos y también restableció los servicios de alabanza y adoración en el templo. A veces uno dice, bueno, y es que esto es muy importante, y claro que sí. Fíjese que en estos días que llevamos ya más de 4 meses con nuestros templos cerrados, el pueblo de Judá había tomado la decisión de cerrar las puertas de la casa de Dios. ¿Pero por qué? Porque ya no vieron importancia en las cosas del Señor. Decidieron cerrar el templo y decir, no volvemos allá, no queremos tener nada. Mejor dicho, le dieron la espalda a Dios. Y este rey, cuando asume la dirección de su nación, toma la decisión de decir, no, esto no está bien. Si no colocamos las cosas en orden, entonces esto no va a funcionar bien. Así que la vida de Ezequías termina con un episodio milagroso en el cual él se enferma de muerte y él hace una oración a Dios y Dios le concede 15 años más de vida por medio de la oración y la fe. Esto de la renovación es muy importante y lo vamos a descubrir hoy y lo vamos a poner en acción en nuestra vida porque es sumamente importante renovarnos. Yo sé que hay momentos difíciles, pasamos por etapas de dificultad, de problemas, hemos vivido experiencias muy duras y difíciles que a veces nos hacen flaquear en la fe, como que desplazamos las cosas del Señor, la oración, la lectura de la Biblia, la adoración, desplazamos muchas cosas porque nos sentimos a veces oprimidos por las situaciones difíciles de esta vida. El salmista dijo lo siguiente. Salmo 103, verso 2 al 5. Y vamos a tomar como ejemplo este salmo, donde el salmista nos habla de un aspecto importante de la renovación, porque va a ser el tema que vamos a tratar hoy. Dice así, alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Fíjese que el salmista encuentra una necesidad profunda de alabar a Dios, de recordar sus beneficios, su sanidad. A veces como que vamos olvidándonos de todos estos aspectos interesantes de la vida con Dios. Y él encuentra que es un momento de volver a Dios y le dice, alaba,
No olvide sus beneficios, no olvide las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Y él termina diciendo, porque el Señor es el que nos cubre con su amor, con su compasión, nos colma de bienes y dijo algo muy importante, y te rejuvenece como a las águilas. Hay un águila que es muy hermosa, es el águila real americana. Es un águila esplendorosa, maravillosa, es un ave especial. Y esta ave me llama mucho la atención porque es una de las aves que posee mayor longevidad, es decir, que vive muchos años. Y dentro de su especie es un animalito que llega a vivir hasta 70 años. Imagínese esa ave, 70 años. Pero sucede algo interesante en esta ave. Esta ave, para llegar a esa edad, 70 años de vida, a la mitad de su vida, más o menos a los 35 o 40 años de edad de vida, resulta que ella tiene que tomar una de las decisiones más serias y difíciles. Es decir, tiene que tomar una gran decisión. ¿Esto por qué? Resulta que a los 40 años de vida, las uñas o las garras de sus paticas se van curvando y se van colocando más flexibles. Entonces esto le impide agarrar las presas con las cuales se alimenta y tiene que vivir. Su pico, que es alargado, se va curvando de tal forma que ya le es difícil tomar la presa. Entonces su pico se va pegando hacia su pecho y de una forma peligrosa. Además, sus alas se van envejeciendo y se van colocando muy pesadas y además sus plumas se vuelven muy, pero muy gruesas. Entonces hace que su volar y desplazarse por los aires se vuelva una tarea muy complicada. Estamos hablando de renovación y me gusta que el salmista tome como ejemplo de renovación el águila. Entonces es cuando el águila tiene que tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Y vamos a utilizar esas decisiones de este animalito, de esta águila, para que la utilicemos como ejemplo nosotros. Hoy tenemos que tomar decisiones. Y a veces las decisiones con Dios son a veces complicadas. Es cuestión de vida o vida. Esto es lo que el Señor nos confronta y nos llama en estos tiempos. Es entonces cuando el águila tiene que tomar a la mitad de su vida una de las decisiones más importantes entre dos alternativas. ¿Cuáles son esas dos alternativas? Una, dejarse morir. No hago nada, me muero, ya no puedo agarrar presas, no puedo comer, no puedo volar. Entonces, o me dejo morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación. ¿Y sabe cuántos días demora ese proceso de renovación? A mí me encanta que Dios es Dios de procesos. Y a veces a uno no le gusta entrar en los procesos de Dios. Pero también en esos procesos de renovación son duros y Dios nos va metiendo y tenemos que pasar por ellos. Y hoy usted y yo vamos a entender que a lo mejor estamos entrando en un proceso de renovación. Entonces el águila entra en un proceso que dura 150 días. Y en ese proceso ella tiene que volar hacia los lugares más elevados de las montañas, lo más alto de la montaña. Y allí se refugia en un nido próximo a la pared, próximo a la roca, donde no necesite volar.
Allí va a quedarse esos 150 días. Entonces ya el águila, refugiada, empieza a golpear su pico contra la pared, a golpearlo duramente, y eso debe dolerle de una forma impresionante a este animalito. Y se empieza a golpear el pico contra la roca y entonces logra de tantos golpes y durante varios días arrancarse el pico. Entonces ella queda sin el pico. Una vez que ese pico se ha caído, tiene que esperar solita allí hasta que vuelva y nazca de nuevo ese pico, nuevecito, en el cual después ella va a utilizar ese pico nuevo para arrancarse sus uñas viejas y encorvadas. Cuando las uñas entonces son arrancadas y comienzan a nacer, entonces es el momento en que tiene que desprenderse de sus viejas plumas y se las empieza a arrancar con su pico nuevo. Y así sigue este proceso. Después de 5 meses, ese animalito allá encerrado, renovándose, pasa esos 5 meses muy, pero muy dolorosos. Empieza a descubrir que tiene un pico fuerte, joven, plumas nuevas, brillantes, sedosas, uñas, garras bien útiles, y entonces el águila sale de su nido totalmente victoriosa, ejecutando su vuelo de renovación. Y a partir de entonces va a disponer de 30 años más de vida. Y serán sus años más gloriosos. Qué interesante que el salmista dice, tú me rejuveneces como el águila. Lo que él no comentó fue cuáles son los procesos que tuvo que pasar el salmista para ser renovado. El águila tiene que pasar por esos procesos. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, alguien tiene que subir a esos lugares, colocar cámaras escondidas, diminutas, y graba todo este proceso que dura esos 150 días. ¿Quiere usted renovarse en el Señor? ¿Qué necesita utilizar Dios para cambiar todas esas viejas costumbres, para renovar esas formas de pensar, para echar atrás toda una mentalidad aturdida por el pecado, por el negativismo, por tantas cosas? Bueno, Ezequías, en la historia de hoy, nos va a demostrar que a lo largo de nuestra vida también nos suceden cosas muy similares. Y entonces, o tomamos decisiones importantes en nuestra vida de renovación, o sencillamente decidimos dejarnos morir. ¿Qué quiere hacer usted hoy? ¿Qué desea hacer usted hoy? Si está pasando por un momento difícil o ha pasado por un momento difícil en este tiempo, ¿es para qué? Es parte del proceso de Dios para hacernos tomar decisiones de vida. O usted verá si decide morirse. Así que Ezequías es un hombre íntegro. Es un hombre que llega al trono, a la dirección de su país, de su nación, y propuso en su corazón renovarse él y volver a Dios, colocar a Dios en el lugar de prioridad en su vida, mejor dicho, colocarlo en el lugar que le corresponde a Dios. Y yo sé que usted que me está escuchando está tomando decisiones en estos tiempos porque Dios ha tratado con lo más profundo de su vida. Te ha sacudido, te ha puesto los pies en la tierra, te ha puesto a pensar en los valores importantes que son para Dios en este tiempo. Y la Biblia nos dice aquí que
en los días que Ezequías buscó a Dios, él fue prosperado. Claro, cuando nosotros tomamos decisiones con Dios de renovarnos, tenga seguro que vienen tiempos de prosperidad, de bendición, de éxito. La situación actual en la que estamos viviendo es una situación parecida al tiempo de Israel. En aquel tiempo como ahora, muchos le hemos dado la espalda a Dios. Es que ya Dios no tiene espacio en nuestras vidas. Como que hay cosas mucho más importantes que Dios. Pero cuando se trata de renovación, tenemos que volver a pensar en Él y decir, no, hay que darle el lugar a Dios de prioridad. Dios primero. Este tiempo, como el tiempo de Israel, es un tiempo donde nosotros le hemos cerrado las puertas de nuestro corazón al Señor. Es que nos hemos endurecido, cerramos las puertas y Él toque y toque y no estamos interesados que Él entre a tomar el control de nuestra vida. No queremos nada del Señor. Nos hemos alejado de Dios y nos hemos alejado de su palabra. Así que vamos a fijarnos hoy en 4 cosas importantes que el rey Ezequías hizo para renovarse espiritualmente. Dice la palabra del Señor así en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 3 al 11. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. Por eso, el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla, y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados. Pero ahora haré un pacto con el Señor Dios de Israel, para que su ira feroz se aparte de nosotros. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas. Este pasaje de Crónicas nos registra las decisiones que toma Ezequías. Como ustedes pueden ver, él nos explica 4 cosas esenciales que él hace. Y vamos a tomar ese ejemplo para que usted y yo, por lo menos, restauremos esas 4 cosas en nuestra vida en estos tiempos. Y que a la luz de la palabra de Dios, tomemos estas decisiones serias como las tomó Ezequías. Fíjese que él dice que las consecuencias de haberse olvidado y haberle dado la espalda a Dios, dice que sus hijos, sus hijas y esposas fueron capturados, fueron hechos prisioneros, esclavos, y que sus padres habían muerto en las batallas. Esto sucede cuando nos alejamos de Dios, perdemos nuestras batallas, caemos derrotados. Nuestros hijos, nuestras hijas se vuelven esclavos del vicio, del pecado, de la idolatría, del mundo. Pero él dice, ahora
haré un pacto con el Señor. Y a eso nos lleva el Señor en este tiempo de reflexión y de renovación, para que hoy hagamos un pacto con el Señor. ¿Estamos listos para hacerlo? Bueno, vamos a ver qué hizo Ezequías. La primera cosa que él renovó, nos dice la palabra de Dios que él reabrió las puertas de la casa de Dios. Esto es muy importante. Aquí encontramos que Ezequías toma la decisión de abrir las puertas de la casa del Señor. Es que es absurdo que nosotros cerremos las puertas de la casa del Señor. Que cerremos las puertas y le digamos, es que no necesitamos nada de su casa. Es como cuando un hijo le tira en la cara la puerta a sus padres y les dice, yo no necesito nada de ustedes. Eso fue lo que hizo el pueblo. Había cerrado las puertas, y cuando uno cierra las puertas es porque no quiere que Él entre. Y en este caso es Dios. No querían tener ese encuentro con Dios. Pero Ezequías toma la decisión de reabrir las puertas de la casa de Dios y llama al pueblo para que se arrepienta y que se vuelva al Señor. Entonces, una de las cosas importantes que toma Ezequías aquí es conectar al pueblo con Dios. Y esta es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer. En esta época de dificultad, tomemos la decisión de conectarnos con Dios. De conectar nuestros hijos con Dios, conectar nuestro hogar con Dios, conectar nuestra vida económica con Dios, conectar todo lo que somos con Dios. Si estamos desconectados del Señor, no hay nada. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero Ezequías conecta al pueblo de Dios. ¿Y cómo se conecta uno con Dios? Por la vía del arrepentimiento. Uno tiene que arrepentirse. Señor, he hecho esto malo. He desperdiciado mi tiempo, mi vida. He desperdiciado mis recursos. He desperdiciado mi tiempo. No he tenido tiempo para ti. Y llama al pueblo para que se arrepienta y se vuelva a Dios y para que Él vuelva nuevamente a tener ese encuentro con el Señor. Entonces fíjese lo que dice aquí la palabra. Ezequiel le dice al pueblo, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de tus antepasados. Ese mismo Dios que fue reconocido por sus padres y abuelos fue desconocido por esta generación. La palabra de Dios tiene que ir de padres a hijos por generaciones. No olvidemos que la palabra de Dios que fue sembrada por nuestros abuelos y padres tiene que seguir multiplicándose en nuestros hijos y en nuestros nietos por muchas generaciones. Pero es allí donde Ezequías les dice, purifíquense. Esa es la forma de conectarse con Dios. Purifíquese. Y la purificación es limpiarse. En estos días, ¿qué hay que hacer? Fíjese que toda la gente va por las calles, entra ahorita a un restaurante porque ya podemos ir, pero todos cargando alcohol y se están purificando a todo momento, máscaras, caretas, guantes. Llegamos de la calle y a bañarnos, a lavar la ropa, a desinfectar todo. Y nos purificamos por fuera, pero por dentro, ¿qué? Hay que volvernos a Dios. Y Ezequías toma esa decisión y les dice, bueno, ahora que quieren ustedes purificarse, lo primero que hay que hacer es quiten del santuario del Señor todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor. Quiten todo eso. Hay muchas cosas que están en el templo. Nosotros somos el templo del Señor. Y puede haber allí muchas cosas inmundas en nuestra vida que nos contaminan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar eso. Malas palabras, malas conversaciones, maldiciones, queja, lamento, estrés, desesperación, desánimo, falta de fe. Todo eso hay que limpiar y decir, no, en el nombre del Señor su palabra se va a establecer en mi vida. Y Él les dice, mire, ellos abandonaron al Señor, abandonaron el lugar donde Él habita.
le dieron la espalda. A veces hay personas que han encontrado satisfacción en la casa del Señor, en el templo. Y por eso ofrendamos, diezmamos, ayudamos, porque queremos ver nuestra casa donde el Señor está con nosotros y la tenemos bien hermosa y bonita. Y la queremos tener en óptimas condiciones porque es un lugar especial. Pero a veces nosotros abandonamos la casa del Señor y nos esforzamos más en nuestra casa y nos olvidamos de la casa del Señor. Por eso uno de los profetas dijo en una ocasión: ustedes siembran mucho y cosechan poco, y lo que ganan lo meten en bolsillo roto porque se han olvidado de la casa del Señor. Entonces Ezequías les dice: mire, hay que volver, hay que pensar en esto. Además le dice él: ustedes cerraron las puertas, la antesala del templo, y apagaron las lámparas. Como dice, apaguemos la luz y vámonos. Ya no me interesa este lugar, ya no lo necesito. La casa del Señor no es importante. Entonces ellos apagaron las lámparas, apagaron la luz, se metieron en la más densa oscuridad, porque cuando uno apaga las luces del Señor, pues imagínese. Y dice además que dejaron de quemar incienso y de presentar sus ofrendas. El incienso para nosotros son la oración, y las ofrendas es la generosidad de lo que recibimos, damos al Señor. Nosotros no damos para recibir, sino que damos porque ya hemos recibido, y eso es señal de gratitud. Entonces esta fue la primera cosa que hizo Ezequías. Él reabrió las puertas de la casa de Dios. Y cuando se reabren estas puertas, hay purificación, porque para entrar por esas puertas hay que entrar limpio, hay que entrar renovado. Para entrar en la presencia del Señor hay que entrar con nuevos pensamientos, nuevas actitudes, quitar todas las cosas que estorban nuestra comunión con Dios, abandonar todas esas cosas que hacen que el Señor se aleje de nosotros y abrir esas puertas donde nosotros hemos decidido ahora encender las lámparas y decir: no, el Señor es mi luz y mi salvación, y no, Señor, no va a haber más oscuridad aquí. La segunda cosa que hizo Ezequías es que él se enfrentó a la corrupción, inclusive a la corrupción de los líderes y ministros del Señor, los líderes espirituales de su tiempo. Él confrontó a los sacerdotes, a los ministros de la palabra, porque de alguna manera ellos también se habían olvidado del Señor. Y es que nosotros los pastores tenemos que estar en la cuerda floja, en el filo de la navaja, con temor y temblor y con reverencia delante del Señor. Nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que estar cerca del Señor. Pero los ministros de su tiempo, los líderes espirituales de su tiempo se habían corrompido. Sus palabras fueron rotundas. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 5 dice: santificad la casa del Señor, Dios de vuestros padres, y sacad lo inmundo del lugar santo. Eso fue el llamado que hizo este hombre de Dios. Hay que santificar la casa del Señor. No descuidemos más nuestras responsabilidades. ¿Sabe una cosa? El Señor nos ha elegido para que estemos nosotros en su presencia, para que le sirvamos en adoración y presentemos con gratitud a Él nuestras ofrendas de servicio. Y aquí viene una cosa muy importante. En estos días estamos siendo sacudidos en las noticias de nuestro país por la corrupción de nuestros jueces, nuestros magistrados, nuestros políticos, muchos senadores, alcaldes, gobernadores, políticos. Eso es terrible, terrible. Nuestros maestros, tanta corrupción. Y lo más tremendo es que Dios también sacude cuando hay pecado en los ministros de la palabra de Dios. Y en estos tiempos, por alguna razón, también el Señor ha permitido que las iglesias se cierren. Uno no es ajeno a entender por qué el Señor permite estas cosas.
Y a lo mejor está tratando el Señor con muchas cosas que no están bien dentro de los ministros de la palabra de Dios. Ezequías también confronta a los ministros y les dice, bueno, a buscar al Señor. Y sabe una cosa, todo esto se parece a los tiempos que estamos viviendo hoy. Hay un pasaje en el libro de Malaquías, capítulo 1, versos 6 al 14, que lo estaba leyendo en estos días acerca de cómo Dios confronta a los líderes religiosos, a los líderes espirituales, a las personas que están comprometidas con el servicio al Señor. Fíjese lo que dice acá. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes, pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones al traer alimentos despreciables. Declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes?, pregunta el Señor. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica a uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. Entonces notemos este pasaje que parece muy real a lo que está pasando en este tiempo. En los tiempos del profeta Malaquías también había corrupción en los líderes espirituales, en los religiosos, en los sacerdotes. ¿Con quién tuvo un mayor conflicto Jesús en su tiempo? Con los religiosos de su tiempo, con los sacerdotes, con los maestros de la ley. Y dice aquí la palabra del Señor que las personas honran a su Padre y respetan a su Señor. Pero yo, que soy su Padre y su Señor, no me respetan. Las ofrendas es lo más dañado, lo más viejo. Inclusive robaban para darle al Señor. Y eso no. Entonces el Señor, como dice aquí,
los líderes del tiempo de Ezequías fueron confrontados también por él, porque ellos se habían olvidado de la casa, la habían cerrado, habían perdido la importancia de la casa de Dios. Vieron que ya no era importante ni encender las lámparas, ni adorar, ni cantar, ni ministrar la palabra. Eso es el colmo de la catástrofe espiritual cuando uno cierra totalmente sus puertas a Dios. Pero el profeta hace un llamado a través de los tiempos para que los hombres vuelvan su corazón a Dios. Entonces Ezequías le dice a estos líderes, bueno, vamos a ir, vamos a restaurar, vamos a volver a comprometernos con la espiritualidad, con darle al Señor lo mejor, con establecer los tiempos de oración, los turnos de alabanza, de adoración, y empezó a haber una renovación en su tiempo y en su gobierno. La tercera cosa que hizo Ezequías es que él restauró la primacía de la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 29:15 dice que entraron en el templo del Señor para purificarlo según las palabras del Señor. ¿Sabe una cosa? Este es un tiempo de renovación donde tenemos que darle primacía a su palabra. Y usted tiene la Biblia en su casa, y la Biblia es un tesoro, contiene miles y miles de promesas para su vida. Promesas para su vida económica, promesas para su hogar, promesas para sus hijos, promesas para usted en la administración. Muchas, pero muchas promesas tiene la palabra de Dios. Este hombre de Dios, este rey, restablece la supremacía de la palabra de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios es suprema y de alguna manera ellos la habían desplazado? La palabra de Dios es suprema porque nos dice, segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que la palabra es suprema porque es inspirada por Dios. La escribieron hombres comunes y corrientes, pero quien inspiró fue el Espíritu Santo. Miren lo que nos dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Fíjese que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos la verdad. Por eso, ¿por qué la hemos descuidado? En los tiempos de Ezequías ellos habían apartado la palabra de Dios de su vida, pero si la palabra de Dios es maravillosa. En segundo lugar, la palabra nos enseña, nos alienta, nos da esperanza. Usted tiene ese libro allí y usted vive desesperado, desalentado, sin dirección. Ábrala, léala y ahí encontrará esas tres cosas. Romanos 15:4 dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Entonces, todas las cosas que se escribieron y que están allí en las Escrituras es para que nos sirvan de enseñanza. Historias negativas, historias de sufrimiento, de tragedia, nos sirven a nosotros para que nos sigamos por esos caminos. Pero nos dice que las Escrituras nos dan esperanza y ánimo. ¿Por qué no la restauramos? Volvámosla a colocar. En tercer lugar, la palabra es eterna. Isaías 48 dice que la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es eterna. Todo pasará, su palabra no pasará. Entonces, si es una palabra que es vigente para todos los tiempos, para todos los siglos, hay que restaurarla, hay que darle la supremacía a esa palabra. Pero en cuarto lugar, esta palabra tiene autoridad y nos da autoridad.
Proverbios 35 nos dice, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Eso es la palabra. Por eso, para nosotros como pastores y para todos los pastores que me están escuchando, la predicación de un domingo por sí sola no va a conseguir que la gente le dé esa supremacía a la palabra de Dios. Tendremos que hacer que los miembros de nuestras iglesias vivan la palabra de Dios. Y quiero contar una historia que escuché hace muchos años del pastor de la iglesia más grande del mundo que está en Corea del Sur, en Seúl, Corea. El pastor de esta iglesia, el Dr. Cho, contó que cuando él era joven predicador y comenzó a fundar su iglesia en ese país, los jóvenes de la iglesia lo escuchaban predicar y lo animaron a él, que era joven, a que estudiara filosofía, para que llenara sus mensajes y los enriqueciera de una forma mucho más dinámica. Entonces, él empezó a estudiar filosofía y sus sermones eran cargados de filosofía. Un domingo, una señora logra llevar a su esposo al culto que llevaba como 2 años invitándolo para que escuchara a su pastor el domingo la palabra del Señor. Y entonces este hombre decide ir al culto y escuchar al pastor. Al terminar el servicio, este hombre es llevado por su esposa hacia el pastor y se lo presenta, se saludan, y este hombre lo invita al pastor para que vaya a su casa a tomarse un café dentro de la semana siguiente. Y el pastor va muy contento a su casa a tomarse este café y empezaron a conversar. Entonces, el pastor Cho dice, yo me sentía muy contento de estar en esa casa. Y entonces él le dice, ¿sabe una cosa? Yo fui a su iglesia y quiero darle mi impresión de lo que yo pude observar el domingo que estuve en la iglesia. Yo fui por invitación de mi esposa, que lleva 2 años diciéndome que usted es un maravilloso predicador y que debo de ir a escucharlo. Realmente escuché su mensaje y fue un discurso lleno de filosofía para principiantes. Quiero decirle que yo soy profesor de filosofía de la universidad y llevo 20 años como maestro. Pero yo fui el domingo a su iglesia por la insistencia de mi esposa. Y yo fui a la iglesia porque yo quería oír la palabra de Dios y solo oí filosofía para principiantes. Quiero hacerle una recomendación, pastor. Quiero que usted se dedique a predicar la palabra de Dios y déjenos a nosotros la filosofía. Quiero que usted se especialice en la palabra. Y cuando usted se especialice en la palabra, yo volveré a su iglesia porque yo el domingo fui a su iglesia porque yo quería oír la palabra de Dios, pero oí fue un discurso lleno de filosofía para principiantes. Entonces yo quiero que por favor usted se especialice en la Biblia y la haga el centro de su vida, y cuando usted decida hacer eso, yo volveré a su iglesia. Así que se despidieron y dice el pastor Cho que salió con una rabia de esa casa, con un enojo, y se fue bravísimo porque él pensaba que él lo iba a elogiar por el sermón. Y cuando llegó a su casa, entró a su oficina y dice que cogió con su mano y arrasó todos los libros de filosofía que tenía sobre su escritorio y los arrojó a la cesta de la basura y dejó en el centro de su escritorio la palabra del Señor. Y a partir de ahí, él decidió ser un hombre de la palabra de Dios. Restaure la palabra, dele primacía a la palabra. La Biblia es la palabra de Dios y cuando usted le dé la primacía a la palabra de Dios, va a encontrar el mensaje de Dios. Y quiero finalizar con la 4ª cosa que él restauró. Él restauró la adoración. Segunda de Crónicas 29-28 dice que toda la asamblea adoró al Señor mientras los cantores entonaban los cánticos y las trompetas sonaban hasta que se terminaron todas las ofrendas quemadas. Los expertos calculan
que más o menos duraron unas 3 horas, toda la nación en la presencia de Dios adorándolo. ¿Y por qué es tan importante restaurar la adoración? En primer lugar, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuándo debemos adorar? El salmista decía, bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Dónde debemos adorarlo? En nuestras casas, en la iglesia, en nuestro trabajo, en la presencia de personas no cristianas. ¿Y por qué adoramos? Bueno, porque Él es digno de toda alabanza en primer lugar, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo y porque fuimos creados para publicar las alabanzas del Señor. Dios está buscando adoradores. Y cuando Ezequías decidió restaurar la adoración, toda la nación por más de 2 horas se inspiró en palabra maravillosa de adoración. Hay personas que dicen, ¿es esto importante? Hay cosas sencillas pero que estremecen. El campo de la política es de mucha discusión, pero hay cosas que llaman la atención en ciertos personajes. En estos días me dejó asombrado el presidente Trump de los Estados Unidos. Dice que llegó a una ciudad y mientras iba pasando por una de las calles, observó una iglesia, hizo detener su caravana, se bajó de su automóvil, de su limusina, y entró a la iglesia y le dijo al pastor, pastor, yo tengo una gran necesidad que usted ore por mí. Dios busca adoradores. Cuando hay esa necesidad de Dios, esto es importante. Concluyamos. Hoy es tiempo para que le reabramos las puertas a Dios en nuestra vida. Conectémonos con Dios. En segundo lugar, purifiquémonos. Tomemos este tiempo para arrepentirnos, convertirnos y renovar toda nuestra vida. Y si lo estás haciendo ya, ¡qué bendición! Tercero, quitemos todas esas prácticas que no agradan al Señor. Hagamos limpieza. Restauremos el altar de la oración y la generosidad con nuestras ofrendas. Restablezcamos nuevamente en nuestra vida la supremacía de la palabra de Dios. Deje en el centro de su vida su palabra, léala, deleítese, créala y póngala en acción, y su palabra es poderosa. Y en último lugar, restablezcamos la adoración al Señor. Dios quiere adoradores. Conviértase usted en un adorador. Cuando usted adora al Señor y hace de eso no como un ratico para adorar, sino como el estilo de vida. Un estilo de vida, ser un adorador en su casa, en la iglesia, en todo. Entonces bendice Dios estos esfuerzos de renovación. En 2 de Crónicas 31:21 dice así: en todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios, Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. Entonces, ¿sí vale la pena? Claro que sí. Dice que él lo buscó de todo corazón y como resultado tuvo éxito, prosperidad. Si tomamos estas 4 decisiones con el Señor, vamos a ser exitosos, bendecidos, prósperos. Y si queremos llegar donde la mayoría no llega, necesitamos hoy hacer lo que la mayoría no hace: renovarse en el Señor o morir. Tome la decisión. La mayoría no quiere hacerlo. La mayoría quiere que las cosas se le den, pero no hace ningún esfuerzo. Recuerden el águila. 150 días. Un proceso para que su pico, sus garras, su plumaje sea renovado y luego salga de allí para 30 años más
de vitalidad, de vida, de entusiasmo. Hoy salgamos de este encierro. Vamos a hacer una oración para que usted hoy salga de este encierro y restaure su vida con el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy tomamos la decisión, como hizo Ezequías, de dar pasos de restauración. Y hoy tomamos la decisión de reabrir las puertas para Dios. Hoy decidimos conectarnos con Dios. Claro que sí. Nos habíamos desconectado, nos habíamos olvidado. Pero ahora, Señor, arrepentidos, purificados, renovados, volvemos a ti como el hijo pródigo, volvemos a casa. No merezco ser llamado tu hijo, sino tu siervo, tu esclavo, pero tú, Señor, mandas que nos pongamos el calzado, el anillo, vestido nuevo, porque tú te alegras cuando decidimos regresar y renovarnos. Señor, hoy decidimos quitar prácticas abominables, idolatría, desorden sexual, vicios, mundanalidad, pereza, pecados ocultos. En el nombre del Señor, hoy decidimos restaurar el altar de la oración y va a subir como incienso delante de ti, Señor. Y hoy tomamos la decisión de darle primacía a tu palabra, Señor. Quiero ser un hombre, una mujer de la palabra de Dios. Quiero leerla, creerla, ponerla en acción. Y decido hoy restablecer mi vida de adoración y hacer de la adoración mi estilo de vida. Muchas gracias, Señor. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo. Le invitamos a conectarse con la Iglesia Plenitud y con mucho cariño le vamos a responder y le vamos a instruir cómo ingresar en este proceso de Dios de renovación. Muchas bendiciones.